El tema que desarrollaremos es: calcula la posición de los cuerpos en diferentes momentos y las fuerzas que participan en su movimiento mediante la aplicación de las leyes de Newton. Primero, empezaremos con la introducción, la cual empieza por la dinámica, que significa la fuerza, potencia, que es la rama de la mecánica que estudia el movimiento y las causas que lo producen. En el Renacimiento se realizaron descubrimientos trascendentes y personajes como Nicolás Copérnico, Galileo Galilei e Isaac Newton, incluyente que la fuerza es el factor de cambio de estado de un cuerpo. Existen dos fuerzas, una es de contacto y una de distancia. La de contacto son fuerzas mecánicas como la tensión, la fricción, la fuerza molecular y la fuerza normal. La fuerza de distancia se encuentra en la eléctrica, la magnética y la gravitacional. También hablaremos sobre las leyes de Newton, conocidas como leyes del movimiento. Son tres principios que a partir de los cuales se explican los problemas planteados por la dinámica. La primera ley dice que un cuerpo permanecerá en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se le actúe una fuerza sobre él. Esto quiere decir que cuando dos cuerpos tienen tendencia a permanecer en el estado que se encuentran, que se puede ser en reposo o de movimiento, si una fuerza no actúa sobre ellos, a esta propiedad se le llama inercia. La segunda ley, también conocida como ley fundamental de la dinámica, relaciona la idea de que la aceleración es directamente proporcional y la fuerza neta aplicada, pero inversamente proporcional a la masa del cuerpo. La segunda ley, el enunciado es: la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es igual al producto de la masa y la aceleración. La tercera ley, la acción y reacción, que explica que las fuerzas siempre suceden en parejas, es decir, una fuerza todas las veces provoca una reacción a su vez o es otra fuerza. Su enunciado es: a toda acción corresponde una reacción de igual magnitud o en sentido contrario. A una fuerza se le llama fuerza de acción y a otra fuerza de reacción, aunque en realidad no importa lo cual llame la reacción y lo cual la reacción, ya que ambas son resultados del mismo fenómeno. Lo importante es que tienen la misma intensidad pero en distinto sentido. A continuación sigue el tema de relación entre masa y peso, que es: el peso y la masa son utilizados como sinónimos en física y es importante que se diferencien y se utilicen correctamente. El peso es la fuerza con la que la gravedad o fuerza de atracción atrae a un cuerpo. Esta es más común que sea representada con la cantidad y unidad de Newton. La masa es la cantidad de materia que presenta en un cuerpo. Esta es mayormente representada por la unidad de kilogramos. La fórmula que se utiliza en peso y masa es menos peso igual a masa por gravedad. A continuación, el tema que vamos a presentar es fuerzas que intervienen en el movimiento. En la naturaleza existen solo 4 tipos de fuerzas llamadas fundamentales, porque a partir de ellas se derivan todas las demás fuerzas que conocemos. La primera, fuerza de gravedad, aparece como resultado de la masa que poseen los cuerpos. Segundo, fuerza electromagnética, ocurre como resultado de la carga eléctrica que poseen los cuerpos. Tercera, fuerza nuclear, fuerte. Se presenta dentro del núcleo del átomo y mantiene los protones y neutrones dentro de este. La cuarta, fuerza nuclear débil. También ocurre dentro del núcleo y es la fuerza que separa a los protones y neutrones. Todas las demás fuerzas pueden considerarse como manifestaciones macroscópicas de las anteriores. Las fuerzas de contacto en realidad ocurren gracias al carácter electromagnético de los cuerpos que los mantienen unidos o que hace que interactúen entre ellos. La fuerza de contacto son las más estudiadas en mecánica clásica y se clasifican en normal, fricción, peso, centrípeta y tensión. Normal, depende del peso de un cuerpo. Fricción, se relaciona con el material que está hecho del cuerpo.
peso deriva de la masa y el marco inercial de un cuerpo. Centrípeta se corresponde con el movimiento rotacional de un cuerpo. Tensión depende de la forma del cuerpo. Y la última, que sería de la gravedad, que es una fuerza que depende de la posición y la masa del cuerpo. Fuerza normal. El vector del peso apunta hacia el centro de la Tierra y es consecuencia de la masa de un cuerpo. Pero debido a la tercera ley de Newton existe una fuerza recíproca al peso que la compensa. Si no existiera, los cuerpos no podrían ser frenados ni dejarían de caer nunca. Esta depende del peso de un cuerpo. Fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la responsable de provocar cualquier movimiento rotacional. Se corresponde con el movimiento de rotación de un cuerpo. La fuerza centrípeta está dirigida hacia el centro del movimiento y puede ser una fuerza de fricción, de tensión y de gravitación, etc. Siempre que haya y que vaya hacia adentro del centro. Esta fuerza es la encargada de cambiar la dirección de la velocidad continuamente, pero no así la rapidez del cuerpo. La fuerza de fricción es una fuerza de contacto entre dos cuerpos que surge porque dos cuerpos compuestos por materia se juntan para que sus superficies estén en contacto. Existen dos tipos de fricción, la estática y la cinética. La fricción estática es una fuerza de resistencia al movimiento cuando un cuerpo está en reposo. La fricción cinética, en cambio, aparece cuando los cuerpos están en movimiento y su dirección siempre es paralela a la superficie y en sentido opuesto al movimiento. La magnitud de la fuerza es la fricción, es específica para cada tipo de material y se determina por la pareja de materiales que estén en contacto mediante el llamado coeficiente de fricción, que es un valor dimensional entre 0 y 1. Aplicación de las fuerzas gravitacionales. ¿Qué es? Es la fuerza fundamental más conocida. Su aplicación es en astronomía, pues los astrónomos se basan en ese principio. Ley universal de gravitación. Newton estableció que la atracción de dos cuerpos es directamente proporcional. Su fórmula es E fuerza alfa por masa 1 y fuerza alfa por masa 1. Leyes de Kepler del movimiento planetario. El astrónomo John H. Kepler estaba completamente seguro de que el centro del sistema solar era el Sol. Sin embargo, con la creencia divina del círculo como figura perfecta, intentó demostrar que la órbita en los planetas que giran alrededor del Sol era un círculo. Con los datos que Bray, su mentor, dejó a su muerte, Kepler finalmente pudo hacer los hallazgos hasta que en nuestros días se conocen como leyes de Kepler. Primera ley. Su frase más conocida: los planetas se mueven en órbitas elípticas como el Sol en uno de sus focos. Una elipse es una figura geométrica cerrada en la que suma de las distancias desde cualquiera de sus puntos o dos puntos llamados focos. Segunda ley. El vector de posición de un planeta con respecto al Sol barre áreas iguales en tiempos iguales. Kepler descubrió que un planeta abarca áreas iguales en tiempos iguales y si su órbita fuera un círculo perfecto, al planeta le tomaría el mismo tiempo recorrer la misma distancia entre cualquiera de dos áreas iguales, como si fuera un movimiento circular uniforme. La tercera ley. Desde la antigüedad se sabía que el periodo de revolución de un planeta es más grande entre más alejado esté del Sol. Kepler trabajó por mucho tiempo sobre esta idea buscando una relación matemática que representa realmente lo que fue una verdadera hazaña, ya que la ley que relaciona el periodo de un planeta como la distancia que separa el Sol no es una relación lineal, sino que es proporcional al cubo o al cuadrado de las variables distancia y tiempo en cuestión. Su fórmula es R al cubo igual a K por T al cuadrado, donde R es la distancia media del planeta del Sol, K es una constante del valor de
396 por 10 sobre 18 metros cúbicos sobre segundos al cuadrado. T es el periodo de la revolución del planeta y se puede enunciar de la siguiente manera. El cuadro del periodo de rotación de los planetas es directamente proporcional al cubo de la distancia medida del planeta del Sol. A continuación les daremos unos breves ejemplos. Lo que les mencionaremos será de los temas hablados hace un momento. ¿Cuál es la fuerza que se aplica a un automóvil de 8 toneladas de masa y que acelera a 20 metros sobre segundos? Para resolver este problema necesitamos hacer una tabla como la que se muestra a continuación, en la cual contenga datos, fórmula, despeje y sustitución. En datos se ponen los datos ya mencionados en el problema, los cuales son A de aceleración, que es igual a 20 metros sobre segundos al cuadrado. M de masa, que es igual a 1800 kilogramos. ¿Por qué 1800? Ya que en el problema se menciona 1.8 toneladas. Para resolver esto se necesita pasar a kilogramos, lo cual se tiene que hacer una regla de 3. Para convertirlo a kilogramos se tiene que poner el valor de una tonelada en kilogramos y así sacar el resultado. Y se pone la F de fuerza y se pone un signo de interrogación, ya que es la fuerza y el valor que tenemos que calcular. La fórmula que se utiliza es fuerza igual a masa por aceleración. Esto no lo voy a decir, voy a decir nomás esto, porque despeje no se ocupa. Pero de que no se ocupa. Bueno, en este caso, en la tabla también tendremos un elemento llamado despeje, el cual ahorita no vamos a ocupar, más el problema no necesita despejar. ¿Así? Sí logramos. Bueno, en la tabla también tendremos un elemento llamado despeje, el cual en esta tabla no lo utilizaremos. La sustitución. Vamos a multiplicar, como la fórmula lo dice, aceleración por masa, que sería a 20 metros sobre segundos al cuadrado, por 1800 kilogramos, el cual salió de la regla de 3. El resultado es 3600. El resultado que sale al multiplicar estos dos es 36.000 kilogramos sobre metros segundos al cuadrado, lo cual se redondea a 36.000 newtons, ya que la fuerza se representa en newtons. Y ya, acabamos. Y el problema que acabamos de resolver se resuelve con la segunda ley de Newton. Pinches hijos de la chingada. Y este problema se resuelve con la segunda ley de Newton. Me quedé solito. Que vamos a resolver es qué coeficiente de fricción existe entre un carrito de juguete que al moverlo con una fuerza de 4 newton se acelera a 3.2 metros sobre segundo. La masa del carrito es de 1.1 kilogramos. Bueno, como podemos ver, tenemos una fuerza de 4 newtons, una aceleración de 3.2 metros sobre segundo al cuadrado y una masa de 1100 gramos. Como fórmula podemos usar la de fuerza cinética, fuerza de aceleración sobre masa. Yo digo el despeje. Bueno, dije que no hay despeje. Aquí en el despeje no se hace nada, ya que la fórmula que utilizaremos encaja con los datos que tenemos y ya nos pasamos a la sustitución. ¿Cortaste? Ya, sí, de chingada madre. Sustitución, podemos usar el símbolo de fuerza cinética, multiplicar la fuerza por la aceleración entre la masa. Pero antes de esto recordemos que ninguna fricción puede pasar del 1 y tiene que ser entre 0 y 1. El resultado de la sustitución es ese símbolo que está ahí, que significa fuerza cinética. El resultado es 0.01.
y su resultado es fricción cinética.